Y este año, 2020, después de más de 130 años, el Señor de los Milagros no sale a las calles de Lima. En esta oportunidad, mientras vemos recorrido de años anteriores, vamos a contarle la historia de esta venerada imagen. Octubre, mes del Señor de los Milagros. Como todos los años, el pueblo de Lima se vuelca a las calles a la espera de la sagrada imagen, o se agalopa en los balcones para echar flores a su paso. Y por supuesto, en las calles de Lima se escucha el pregón de las vivanderas. Esto y mucho más son el marco característico de esta tradicional fiesta religiosa que como ninguna une por igual a ricos y pobres, blancos y negros, con el fervor de un verdadero sentimiento de catolicidad. ¿Y desde dónde se remonta esta historia? Pues vamos, aquí le contaremos cómo es que se inicia a venerarse esta sagrada imagen. Esta historia se remonta hace muchos años, por allá, por el siglo XVII. En ese entonces, Lima se reducía a su plaza mayor y a un poco de calles más o menos rectas. La ciudad en verdad llegaba apenas unas varas más allá del convento de la Merced, y por otro extremo sobrepasaba la iglesia de San Marcelo. Fuera de estos linderos solo había huertas, campo abierto y una que otra ramada de indios y negros. Una de esas zonas, de esos sectores de extramuros, alejados y pobres, se denominaba Pachacamilla, nombre recibido posiblemente del traslado de ese lugar de indios de Pachacamac. En esta zona, allá por 1645, un grupo de humildes negros de casta angola se agremió constituyéndose en cofradía, procediendo a levantar una ramada rústica que les sirviera de lugar para celebrar sus reuniones y juntas. Las cofradías eran reuniones de gente devota para prestarse ayuda mutua, pero en la práctica no se realizaba. Cada cofradía estaba bajo la advocación de un santo. Quizás por eso aquellos negros de Angola dispusieron pintar en el galpón que utilizaban para sus reuniones una imagen de Cristo crucificado. La pregunta es, ¿quién pintó esta imagen? Muchos maestros y aprendices de brocha gorda ejercían el oficio en aquel entonces en Lima, pero no pudo ni se ha podido identificar al autor que pintó aquella imagen. Debió ser, sin duda alguna, algún miembro de la cofradía, un mismo negro Angola que al cumplir el encargo fue tocado por una superior inspiración. Y así que causó curiosidad entre los negros que se reunían en estas cofradías. Pero esta curiosidad pasó rápido y los miembros siguieron entregándose a sus bulliciosas y alegres reuniones, sin mostrar ninguna reverencia hacia el Cristo descarnado, de rostro macilento y de piel pálida y llagada, que resaltaba sobre el tosco muro de adobe a medio enlucir. Recién 2 o 3 años después, una que otra persona en tránsito ocasional por aquel lugar ofrecieron al Cristo descarnado sus primeros rezos y oraciones, y uno que otro cirio, que por breves horas envolvían en su luz amarillenta el humilde galpón de Pachacamilla. Así fue como sucedió. Nadie pensó que aquella figura habría de permanecer para siempre, a través del tiempo y de las increíbles circunstancias. Y así, llegamos al sábado 13 de noviembre de 1655. Eran aproximadas las 2:30 de la tarde y de pronto, la tierra se estremeció con violencia. El sismo remeció las construcciones más robustas. Casas y hasta iglesias se precipitaron a tierra en medio del estrépito y la confusión. En el Callao, que fue punto central del terremoto, fue trágicamente castigado por las fuerzas de la naturaleza, y el mar colaboró en acentuar la tragedia. La iglesia del colegio recién acabado quedó completamente en ruina. En Lima ocurrió igual suerte. La iglesia de San Francisco y la tierra, en parte rajada, se abría en grietas y terribles bocas. Las sacudidas continuaron por varios días, obligando a los vecinos a retirarse a las huertas y quintas, o a pasarse las noches en los patios de las casonas anchurosas, desafiando el hambre y el frío. En uno de esos días de drama y tragedia,
y tras prestar incansable auxilio a los necesitados, el padre jesuita Francisco del Castillo inició con la comuna oraciones para así pedirle a Dios que calmara todos estos desastres ocurridos. Y el sábado siguiente al terremoto, en un altar levantado en la Plaza Mayor, más de 10.000 limeños, incluyendo al propio virrey, conde de Alba y Aliste, recibieron la Sagrada Comunión. Pero entre tanto daño y tanta destrucción que había causado el terremoto de ese 13 de noviembre de 1655, ¿qué había ocurrido en aquel aún casi ignorado galpón de Pachacamilla? Como el resto de la ciudad, el sector de Pachacamilla presentaba la prueba inequívoca de la desolación y tragedia. Los troncos y manglares de la rústica ramada que levantaron años atrás los negros angolas se encontraban en tierra, y alrededor nada permanecía en pie, excepto aquel muro. Sí, aquel muro que aparecía pintada con rudos trazos la imagen del Cristo crucificado, y no se veía siquiera la más pequeña alteración. Dios quiso que no se cayera, ya que nadie puede explicarse en otra forma cómo un débil muro de adobe pudo permanecer de pie, con la tierra removiéndose bajo él durante las tremendas sacudidas del terremoto. ¿Qué fuerzas extrañas, qué elementos misteriosos lo habían hecho permanecer en pie, salvándolo de la devastación? Fueron primero unos pocos vecinos los que, sorprendidos del hecho tan singular, comenzaron esos días a visitar con alguna frecuencia aquel muro de Pachacamilla y a encenderle los primeros cirios, con evidente recogimiento. Pero, un tiempo después, el olvido y las cosas del mundo alejaron un tanto la piedad cristiana, y el galpón de Pachacamilla quedó aislado y volvió a ser el solar sucio y expuesto a todas las afrentas de la intemperie. Hacia 1670, parece que la providencia se determinó a restituir la fe cristiana en aquella imagen de Pachacamilla, que a pesar de los años y la intemperie, se mantenía fresca y vivos e intensos sus colores. El escogido fue Antonio de León, sencillo y piadoso. Un día que Antonio de León acertó a pasar por aquel corralón sucio y desaliñado, contempló por primera vez la imagen de Cristo. Esa figura doliente del Señor debió despertar en León muy honda consternación. En las siguientes visitas, León imploró a aquella imagen de Cristo que le diera salud, ya que él sufría de una enfermedad. A las pocas semanas, León fue sintiéndose mejor. Muy pronto, el pueblo supo de aquel milagro y empezaron a murmurar que dicho milagro se lo hizo el Cristo de Pachacamilla, que él visitaba diariamente. Por otra parte, junto con León, otros muchachos se esforzaron en asentar el culto. Así, poco a poco, fue creciendo el número de los devotos y los que acudían a visitar la pobre ramada de Pachacamilla. Se estableció la costumbre de reunirse los viernes de cada semana para entonar ante la imagen el Salmo Miserere y otras preces con acompañamiento de música, demostraciones del alma popular, un tanto extrañas de las normas litúrgicas, pero no exentas de piadoso recogimiento. Pese a los cuidados de Antonio de León, no todos los asistentes guardaban la adecuada compostura y se producían incidentes que dejaban todavía mucho que desear, hasta que el cura de San Marcelo, don José de Laureano, decidió intervenir, diciendo que tendría que hablar con el virrey, ya que el respeto al culto católico se ha perdido. El conde de Lemos lo recibió, pidiendo el padre al virrey que la imagen sea borrada, la cual el virrey accedió. Mandó a su capitán para que a la brevedad posible esa imagen fuera removida. Es evidente que tanto José de Laureano como el propio virrey obraban de buena intención, pues consideraban que era mejor retirar el motivo que era origen de celebraciones no ajustadas verdaderamente a la ponderación y al respeto que merecen las cosas de la iglesia. Llegó el día en que la imagen sería borrada. Subió el pintor sin ningún recelo, mientras los presentes eran presa de grande y muda expectativa. El pintor extendió el brazo para empezar a borrar la imagen cuando le sobrevino un raro desfallecimiento y hubo que auxiliarlo para que no rodara por tierra. Se creyó que se trataba de un incidente natural y cuando se hubo recuperado quiso continuar con el trabajo.
Volvió a insistir, pero al ponerse nuevamente frente a la imagen, quedó como paralizado y saltó de las escaleras, renunciando a realizar el trabajo. Así decidieron que subiera otra persona a borrar la imagen, y la gente empezó a murmurar: la imagen no debe ser borrada. Subió pues la escalera un segundo pintor, y cuando llegó a la altura de la imagen, todo confuso y tembloroso, renunció a ejecutar la orden. Expresó que sus ojos vieron cómo los colores se avivaron. Cristo movió los labios y parecía hablarle. En ese momento, el cielo se oscureció y una lluvia más densa que la ordinaria comenzó a caer sobre Pachacamilla. Cabizbajo, el promotor fiscal ordenó regresar a dar parte al virrey de los acontecimientos, mientras los presentes se hincaban de rodillas a orar. Cuando el virrey se enteró de lo sucedido, le quedó la curiosidad de ir a visitar aquella imagen, y el pueblo empezó a exclamar: fue un milagro, un milagro. Y de esta manera la gente empezó a llegar en grandes cantidades hacia Pachacamilla. Empezó a decirse que la imagen tendría que ser trasladada al templo de San Sebastián. El domingo siguiente, después de que quisieron borrar la imagen, el virrey cumplió con visitar en persona el galpón de Pachacamilla. La contemplación de la imagen debió inspirarle sin duda alguna gran devoción, pues de regreso en palacio empezó a decir que el previsor y vicario general se hagan presente a su despacho y deje sin efecto la orden de borrar la imagen de Pachacamilla. Luego, por disposición de la autoridad eclesiástica, se procedió a limpiar y arreglar el lugar, así como levantar un altar. Juan de Quevedo y Zárate fue nombrado primer mayordomo de la capilla del Santo Cristo, y así comenzó a ser designada. Quevedo y Zárate trabajó con ahínco, pero su mayordomía duró 8 años escasos, pues falleció en abril de 1676. Lo sucedió en la mayordomía Juan González de Montoya, a quien se debe el levantamiento de la primera iglesia de ese Santo Cristo. La iglesia no fue llevada a otro sitio. Las autoridades eclesiásticas consideraron que era designio divino que la imagen no mudase de lugar. Otro hombre piadoso que continuó con esta obra fue el vizcaíno Sebastián de Antuñano. Se refiere que Antuñano, al ingresar por primera vez a la humilde capilla del solar de Pachacamilla, la imagen pintada en aquel muro le hizo oír una voz interior: Sebastián, ven a hacerme compañía y a cuidar del esplendor de mi culto. Y Antuñano se hizo cargo de la mayordomía con verdadera eficiencia. Con su propio peculio, compró los solares y el sitio de la capilla. Pagó por ello 9,000 pesos y otros 14,000 costó limpiar el muladar que rodeaba el santuario. De esta manera dejó sin efecto que pobladores pasen por aquel lugar. El buen Antuñano agotó en la empresa todos sus recursos, pero tuvo la satisfacción de ver realizados sus deseos. Pero esto no es todo. El 20 de octubre de 1687, Lima fue castigada por un nuevo terremoto. Esta vez el sismo sorprendió a los habitantes a las 4 de la madrugada. El remesón fue violento, que casi no se dio tiempo para buscar un lugar abierto mejor protección. A las 6:30 volvió otra vez a temblar la tierra con mayor duración. La iglesia de San Francisco, así como la de San Agustín y la mayoría de las casas cayeron a tierra, dejando sepultado entre sus escombros centenares de vidas y miles de pesos en joyas y alhajas. En el Callao, el mar volvió a salir de sus límites, los muertos llegaron a 500 y a más de 1,000 los heridos. El mismo arzobispo de Lima, don Melchor de Liñán, que se encontraba allí en esos días, fue recuperado de las ruinas. Y como en 1655, ¿qué había sucedido con la capilla del Santo Cristo? Pues el milagro se había repetido. Aquel muro de adobe permanecía firme, sin una rajadura ni la más leve grieta. Incluso varias familias humildes se habían refugiado en su vecindad durante el sismo, saliendo todos librados de la tragedia. Antuñano aprovechó la conmoción popular que produjo esta nueva muestra de la voluntad de Dios para sacar de esta manera una copia de la imagen estampada en el muro, e invitó a un pintor que reproduzca inmediatamente la pintura del muro.
y con ella se dio comienzo a un pequeño recorrido por las cercanías. Era esa misma tarde del terremoto, 20 de octubre de 1687, en que se inició la procesión histórica del Señor de los Milagros. No se conoce si su procesión duró 1 o más días. También se ha perdido el recorrido que cumplió. Entonces, al Santo Cristo se le llamaba ya Señor de los Milagros, y su procesión se repetía todos los años. Hacia 1690, la procesión del Señor de los Milagros había rebasado los límites del barrio, y todo el pueblo de Lima se había adentrado en su fe, desde los humildes siervos hasta despóticos y orgullosos amos. Todos asistían con fe al paso de la sagrada imagen. Después del terremoto del 87, el Señor de los Milagros se constituyó en el patrono de la ciudad de Lima, y la capilla había quedado chica para contener a todos los fieles. En 1718 se erigió una iglesia con 3 altares, instalando el principal en la pared en que se encontraba la imagen. En 1671 fue estrenado el templo que hoy cobija la sagrada imagen y que ha sufrido mínimas alteraciones. Conjuntamente con el culto al Señor de los Milagros va aparejado el convento de las Nazarenas, fundado por la Madre Antonia de Lucía del Espíritu Santo. Las religiosas de este monasterio cuidaron de su culto, como lo hacen hasta el día de hoy. Pero sea que ocurre a veces que la piedad se adormita o que Dios dispone poner a prueba la templanza y la fe de las criaturas, el hecho es que otra vez en 1746 Lima fue castigada por tercera vez en el curso de 90 años por un violento terremoto ocurrido también en el mes de octubre. Eran las 10:30 de la mañana cuando la tierra comenzó a estremecerse y sus sacudidas se prolongaron por unos 3 minutos. Se refiere que el marqués de Obando se hallaba a punto de empezar una deliciosa cena y apenas se había alejado algunos pasos cuando la casa se precipitó al suelo con estrépito terrible. En las calles de Lima se repitieron muchas escenas de trágico dolor, gente que se encontraba bajo los escombros y también gente que había perdido la vida. Si en Lima este terremoto fue más violento que los anteriores, en el Callao lo fue mucho más, pues lo que no destruyó el sismo lo hizo el mar que inundó la población y rebasó sus aguas por encima de las murallas y de los fuertes que defendían el puerto. Los daños en el Callao fueron grandes, que posteriormente fue necesario reconstruir por entero la ciudad. Este terrible terremoto costó más de 5.000 vidas y millares de heridos entre Lima y Callao. En Pachacamilla la destrucción fue general, excepto el pequeño recinto de la capilla del Santo Cristo de los Milagros, que nuevamente, desafiando las desatadas fuerzas de la naturaleza, permaneció en pie en medio de la devastación. Ni los terremotos, ni el sol, ni los aniegos, la lluvia y la intemperie lograban doblegar la firmeza de aquel muro de adobe. Es cierto que años atrás se había procedido a afirmar mejor sus cimientos, pero el material seguía siendo tan destruible que su conservación, así como los frescos colores que mantiene la imagen, no podían explicar su vigencia sino por designio superior a la facultad de los hombres. De esta manera estamos concluyendo esta historia del Señor de los Milagros, a la cual se le atribuye numerosos milagros a lo largo de los años. Y como en aquel lejano 1687, todos los años, en el mes de octubre, la sagrada imagen del Señor de los Milagros recorre las calles de Lima, derramando su gracia sobre el pueblo del Perú, que lo venera con irrenunciable fe.